Roma, la cuna de un imperio que dominaba el mundo conocido. Bajo sus monumentales arcos y templos, entre los ecos de sus legendarias calles, se entretejían las historias de gloria, poder y tragedia. Ninguna historia es más enigmática que la de Tiberio, el segundo emperador de Roma. Su vida fue una paradoja, aclamado como uno de los generales más brillantes de su tiempo, pero odiado como gobernante. Un hombre que, a pesar de su inmenso poder, vivió sumido en una profunda oscuridad personal. Hoy, exploraremos cómo Tiberio, que nunca quiso gobernar, fue empujado a ser el emperador de Roma y cómo su reinado dejó una huella imborrable en la historia del imperio más grande del mundo antiguo. ¿Fue Tiberio un emperador traicionado por aquellos en quienes más confiaba o un déspota al que el poder terminó por corromper? Vamos a descubrirlo en este relato épico lleno de drama, intriga y las sombras que marcaron el destino de Roma. Tiberio Claudio Nerón nació en el año 42 a.C. En un momento en que Roma ya había dejado atrás la República y se acercaba a la consolidación del imperio bajo el mandato de su futuro padrastro, Augusto. Hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, el joven Tiberio creció rodeado de la aristocracia romana, con una educación que lo preparaba para la política y las armas. Su madre, Livia, una de las mujeres más influyentes de Roma, se casó con Augusto cuando Tiberio aún era un niño, lo que marcó su destino. Aunque Augusto no fue su padre biológico, el emperador adoptó a Tiberio y lo integró dentro de los posibles herederos del poder. En sus primeros años, Tiberio demostró ser un joven brillante y serio. Su carácter reservado contrastaba con otros jóvenes más carismáticos de su entorno, pero su capacidad militar y su sentido del deber lo destacaron entre sus contemporáneos. A los 17 años, comenzó su carrera militar bajo el mando de su padrastro, y pronto se ganó una reputación como líder de soldados y estratega. Dirigió campañas en las provincias orientales, restaurando la autoridad de Roma en Armenia y estableciendo la paz con Partia, una de las potencias más temidas de la región. En el año 20 a.C., Tiberio llevó a cabo una campaña crucial en Germania. Las tribus bárbaras que habitaban esas regiones eran conocidas por su fiereza, y la misión de Tiberio era pacificar esos territorios para consolidar las fronteras del imperio. A lo largo de su carrera militar, Tiberio lideró a sus legiones con mano firme, logrando victorias significativas que trajeron gloria a Roma y reforzaron su propia posición. A pesar de sus éxitos, Tiberio se veía envuelto en una tragedia personal. En sus primeros años, se casó con Vipsania Agripina, hija de Marco Vipsanio Agripa, uno de los generales más cercanos a Augusto. Tiberio amaba profundamente a Vipsania y su matrimonio era feliz, pero la política no le permitió disfrutar de esa relación por mucho tiempo. En el año 12 a.C., tras la muerte de Agripa, Augusto obligó a Tiberio a divorciarse de Vipsania y casarse con Julia, la hija del emperador. Esta unión tenía el propósito de consolidar aún más la posición de Tiberio dentro de la familia imperial, pero fue un desastre desde el principio. Julia era conocida por su vida licenciosa, y el matrimonio entre ambos fue un completo fracaso. Mientras Julia se entregaba a sus amoríos y escándalos, Tiberio se sentía cada vez más atrapado, añorando la vida simple y tranquila que había tenido junto a Vipsania. Este golpe personal lo afectó profundamente, y aunque continuó cumpliendo con sus deberes como general y estadista, su espíritu parecía estar roto. En el año 6 a.C., después de años de servir a Augusto y de enfrentarse a las presiones políticas, Tiberio tomó una decisión inesperada. Cansado de la vida pública y atormentado por su fallido matrimonio con Julia, solicitó retirarse de la política y la vida militar. Sin apenas aviso, dejó Roma y se exilió voluntariamente en la isla de Rodas. Este retiro sorprendió a muchos, pues Tiberio había sido el favorito de Augusto para sucederlo, pero la presión del poder y las intrigas en Roma lo llevaron a buscar la soledad en un rincón lejano del imperio. Durante su retiro en Rodas, Tiberio vivió como un ciudadano más, evitando la atención y manteniéndose alejado de la vida pública. Sin embargo, Augusto lo llamó de vuelta a Roma en el año 2 después de Cristo, después de que varios de sus herederos murieran prematuramente, dejando a Tiberio como la única opción viable para sucederlo. Tiberio no pudo negarse, y regresó a Roma, sabiendo que su destino estaba sellado. En el año 14 después de Cristo, con la muerte de Augusto, Tiberio fue proclamado emperador. Pero desde el principio quedó claro que no deseaba el poder. A menudo expresó su falta de interés en gobernar y su aversión a las responsabilidades del imperio. Sin embargo, no tuvo otra opción más que aceptar el trono, y su reinado comenzó en un ambiente de tensión y desconfianza.
Pero antes de continuar con la trágica historia de Tiberio, quiero saber tu opinión. ¿Crees que alguien que nunca deseó gobernar estaba destinado a fracasar? Deja tus comentarios y sigue viendo el video, porque lo más impactante está por venir. No te lo pierdas. Como emperador, Tiberio fue un líder efectivo, pero distante. A pesar de sus constantes protestas de que no quería gobernar, logró mantener el imperio en relativa estabilidad. No buscó expandir las fronteras de Roma como su predecesor Augusto, sino que se concentró en consolidar las provincias y mantener el control sobre los territorios ya conquistados. Bajo su mando, Roma vivió una etapa de paz interna, aunque las tensiones políticas crecían en la sombra. El Senado romano, que había esperado tener una mayor influencia sobre un emperador que se mostraba desinteresado en gobernar, pronto descubrió que Tiberio no era tan fácil de manipular como esperaban. Aunque no era un líder carismático, Tiberio era un hombre astuto que desconfiaba profundamente de quienes lo rodeaban. Esta desconfianza se profundizó con los años, y pronto el emperador comenzó a depender de su prefecto pretoriano, Sejano, un hombre ambicioso que se convertiría en una figura clave en el gobierno de Roma. Sejano, viendo la oportunidad de obtener más poder, comenzó a manipular las decisiones de Tiberio, aislándolo de la política romana y eliminando a sus oponentes uno por uno. Mientras tanto, Tiberio se retiró a su villa en la isla de Capri, donde gobernaba el imperio de manera remota. Este aislamiento incrementó los rumores sobre su comportamiento y su salud mental. En Roma, empezaron a circular historias sobre los excesos de Tiberio en Capri, orgías desenfrenadas, asesinatos y una vida depravada. Si bien muchas de estas historias fueron probablemente exageraciones creadas por sus enemigos, contribuyeron a formar la imagen de un emperador depravado y cruel. Mientras Tiberio gobernaba desde Capri, Sejano consolidaba su poder en Roma y su ambición no tenía límites. En su afán por convertirse en el hombre más poderoso de Roma, Sejano orquestó la caída de varios miembros de la familia imperial, incluidos los hijos de Germanicus, el amado sobrino de Tiberio. A medida que la paranoia de Tiberio crecía, Sejano eliminaba sistemáticamente a sus enemigos, preparando el terreno para su propio ascenso. Sin embargo, en el año 31 después de Cristo, Tiberio descubrió las verdaderas intenciones de Sejano. Tras enterarse de que su prefecto pretoriano estaba planeando derrocarlo, Tiberio actuó con rapidez y frialdad. Envió órdenes al Senado para arrestar y ejecutar a Sejano. La caída de Sejano fue brutal y desató una serie de purgas que envolvieron a Roma en una atmósfera de terror. Cualquier persona que hubiera estado asociada con Sejano o que pudiera representar una amenaza para Tiberio fue ejecutada o exiliada. Tras la caída de Sejano, la paranoia de Tiberio aumentó aún más. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por una serie de juicios por traición, ejecuciones y un creciente aislamiento. En Capri, el emperador vivía rodeado de un pequeño círculo de cortesanos y rara vez se involucraba en la política de Roma. El gobierno del imperio estaba en manos del Senado y de los prefectos pretorianos, mientras Tiberio se hundía cada vez más en su soledad y desconfianza. Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, después de 23 años de reinado. Aunque su gobierno fue efectivo en mantener la estabilidad del imperio, su legado quedó manchado por los excesos de su vida privada, su retiro en Capri y las purgas que marcaron sus últimos años. Los historiadores posteriores lo describieron como un tirano, aunque muchos de sus logros militares y administrativos fueron notables. La figura de Tiberio sigue siendo un enigma, un hombre atrapado entre su deseo de escapar del poder y las exigencias de gobernar el imperio más grande del mundo antiguo. El legado de Tiberio es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la soledad que a menudo acompaña a quienes lo poseen. Roma siguió adelante después de su muerte, pero las sombras de su reinado se mantuvieron por generaciones. Y así, Tiberio, el emperador que nunca quiso serlo, pasó a la historia como uno de los líderes más enigmáticos y oscuros del Imperio Romano. Ahora que conoces el trágico final de uno de los emperadores más complejos de Roma, ¿qué piensas de su reinado? ¿Fue Tiberio un líder malentendido o un déspota cruel? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas como esta. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.